Nota al pie, la letra chica de la política y la justicia, el podcast donde decimos lo que pensamos. Bienvenidos, Pablo Sanabria, Guillermo Soco, estamos acá con Agustín Pelle, Juan Serrano Marcos, yo soy Ezequiel Domínguez, muy bienvenidos a este programa, gracias por venir. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Por la invitación. De nuevo. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias, chicos. Un placer. Bueno, ya tuvimos un primer encuentro donde se debatieron temas muy importantes para el país y para el sector empresario, financiero en particular, y ahora queríamos abordar otro tema vinculado con lo que le pasa a los sujetos obligados. ¿Qué pasa cuando la UIF te hace una supervisión? Es lo que todos quieren saber. Es lo que la gente requiere, te cae la UIF y ¿qué hay que hacer? Bueno, en este episodio queríamos hablar un poco de eso, no solo en términos prácticos, sino también en términos teóricos, porque sabemos que la UIF hace muy poquito cambió la norma de supervisiones y evidentemente está tratando de darle un nuevo enfoque a las supervisiones. Quería escucharlos a ver qué opinan del tema. Bueno, como hemos hablado la vez pasada cuando estuvimos, la realidad es que en paralelo que tenemos el problema de que el GAFI no va a venir a supervisar, el sistema funciona todos los días. Y esto que vos decís es el gran problema que tiene el sujeto obligado. En algún momento la UIF puede venir a supervisar el cumplimiento con la normativa de prevención de lavado. Y yo ahí, a veces para poner un título más rimbombante, hablo de que a veces nos enfrentamos a una tormenta perfecta. ¿Por qué? Hoy, en el mercado financiero, por lo menos los sujetos obligados del sector financiero, tienen una gran cantidad de clientes y mucho de su cumplimiento normativo en prevención de lavado lo descansan en herramientas tecnológicas. Herramientas tecnológicas que obviamente están validadas, etcétera, pero que no son invulnerables. Pueden tener defectos. Y el problema que me parece que nos enfrentamos hoy, en paralelo con la necesidad de adaptar otros sectores en Uno de los problemas. Uno de los grandes problemas, Pablo. Uno de los grandes problemas es que no está funcionando de una forma tan coordinada lo que sería la pata regulatoria o reglamentaria del sector financiero, el enfoque basado en riesgo, la etapa de supervisión e incluso la de los sumarios sancionatorios. Y ahí, para hacerlo muy rápido, el enfoque basado en riesgo supone haberle permitido al regulado cierta autonomía en su autorregulación, en entender sus riesgos, evaluarlos y poner en funcionamiento un plan de prevención de lavado que ataque esos riesgos. Eso, en lo que sería la teoría de la regulación, significa que vos confías en tu colaborador. Bueno, cuando llega el momento de las supervisiones, muchas veces pareciera ser que no hay una mirada tan coherente con ese enfoque, porque muchas veces no se le permite al sujeto obligado poder explicar en esa instancia, evitando la apertura de un sumario, cuál es la tarea que está haciendo y en su caso poder corregirla. El organismo, entiendo yo, que dicta medidas correctivas, pero no es algo que esté de forma unánime. Hay muchos sumarios que uno ve donde lo que se detectan son diferencias de criterios entre el regulador y el regulado que deberían poder ser corregidas sin entrar al ámbito sancionatorio. Bueno, sin hacer autorreferencia un poco cuando nos tocó pasar por el régimen administrativo sancionador de la UIF. Déjame decir que tenemos en esta mesa dos exdirectores de régimen administrativo sancionador, con lo cual es una palabra autorizada y un gusto que estén acá los dos. Lo tienen claro. No, pero aplicábamos un poco todo lo que eran las medidas correctivas, en el entendimiento de que de alguna manera había que generar una eficiencia procesal o de procedimiento administrativo en esto, con un principio clave a la hora de generarle un derecho real al sumariado también, porque si no se generaban dilaciones en el procedimiento de manera innecesaria. Y obviamente generabas una efectividad en el cumplimiento real de lo que estás buscando, que es que el sistema realmente sea efectivo. Creo que apuntás a eso, ¿no? A la efectividad. En definitiva, el enfoque a riesgo sin efectividad no te sirve y pegarle con un palo al sujeto obligado que es colaborador tuyo porque no te gusta lo que hizo tampoco te sirve. En definitiva, el objetivo que es que el sistema sea robusto y sea una red que no permita pasar, no lo estás logrando. Entonces, en definitiva, lo que dice Pablo es: me das las facultades de colaborar bajo un enfoque a riesgo, pero cuando venís a supervisarme, si no te gusta mi enfoque a riesgo, no me das la chance de adecuarlo, sino que directamente me venís y me pegás. Claro, y ahí el sujeto obligado, me imagino yo, que va a tomar la posición
más rígida respecto del sistema, porque ante la duda, digamos, ser sancionado buscará ir a un enfoque que no es el enfoque de riesgo, digamos, un enfoque efectivo. Sí, o incluso con algunas, muy bien lo que decís, incluso el propio Gafi está detectando que, por ejemplo, se producen algunas contraindicaciones del sistema. Muchos bancos o entidades reguladas por la UIF prefieren discontinuar una relación con un cliente que tal vez no le es comercialmente muy apetitoso para evitar riesgo de que luego venga el organismo y me pueda poner una sanción. ¿Qué significa eso? Hay determinados actores, por ejemplo, sancionados por algún momento. O sea, hoy tener una sanción WIF supone la posibilidad, o de WIF o de cualquier otro regulador financiero, de que esa mancha reputacional impida tener un acceso libre a productos financieros en bancos o otras entidades financieras. Claro. Eso se llama de-risking, esa es cómo reaccionan los sujetos obligados ante esa incertidumbre de cómo el sujeto obligado, cómo el regulador va a analizar mi conducta, ¿no?, de cumplimiento. Entonces, ante la duda, si el cliente no me es muy rentable, prefiero descontinuar el vínculo, lo cual genera otros problemas, ¿no?, de inclusión financiera, etcétera, etcétera. No, sí, además un costo de la directiva de la propia empresa, ¿no? Es decir, bueno, que no hay peor situación que no saber cómo manejar la incertidumbre, o frente a la incertidumbre le va el costo, porque en definitiva me imagino yo que el modelo, digamos, de que no está basado en riesgo significa un mayor costo para el empresario, digamos, los sujetos obligados, digamos, el corporativo, que tiene a disposición una serie de instrumentación para poder evitar ser sancionado, ¿no? Digamos. Obviamente. El enfoque de riesgo supone que vos asignes una cantidad limitada de recursos a aquello que es más riesgoso. Así vas a tener que asignar recursos a todo, porque todo termina siendo riesgoso, porque donde te equivocás tenés obviamente el regulador atrás que no te ayuda a corregir, sino que directamente te sanciona. Es lo que te venía diciendo Pablo. Para eso dejo afuera todo este universo que me puede traer un problema y me dedico a este que no me lo trae, y en definitiva ese universo queda desatendido, ¿no? Y va rotando por distintos sujetos obligados hasta encontrar alguno que lo recibe, que por un tiempo lo podrá recibir y luego nuevamente lo vuelve a expulsar, ¿no? Entonces ahí hay como una especie de contrasentido, ¿no? En definitiva, vos querés que la gente esté dentro del sistema para controlarla, pero a la vez la expulsás con determinadas medidas, entonces la dejás fuera del contralor. Y eso creo que es algo que en definitiva se ve muchos actores, obviamente en aquellos más conservadores se ve mucho más, y obviamente que quizás toco un tema medio lateral, pero el mundo más fintech, el mundo más flexible de las finanzas, ha encontrado ahí un universo permeable de clientes donde pueden ir a buscar, que han sido clientes expulsados por estos mecanismos que decía Pablo de de-risking de otras entidades mucho más tradicionales. Claro. Entonces te encontrás con estas situaciones que terminan moviendo el mercado. Una lógica de negocio distinta, claro. Totalmente distinta. Y van creando una demanda artificial, digamos, de alguna manera. Y la gente se va moviendo donde lo aceptan. Y en definitiva no es un problema de aceptación por criterios de riesgo comercial, sino por un tema de riesgo de sancionatorio o formal. Entonces, la verdad que quizás uno desde el punto de vista de la normativa lo ve, como uno dice Pablo, desde el punto de vista de la sanción, pero tiene toda una contracara desde el punto de vista comercial, económico, financiero, de atención de la población. Es decir, hay como un perfil por ahí que quizás no se llega a magnificar, ¿no? Todavía no se sabe. Ahí bien lo decís, Guille, porque a mí me parece que uno de los grandes puntos, vos hablabas en la otra cápsula de los goles que Argentina podría llegar a meter, digamos. Yo creo que el tratamiento de la alta informalidad en la economía hace que Argentina tenga ciertas particularidades, que tengas que tener cierta estrategia frente a esa debilidad que hoy está, porque tenés un mundo de un 50% aproximadamente que vive, nace, se desarrolla y muere dentro de una informalidad que nunca se vincula al sistema. Entonces ahí, desde el punto de la efectividad que estamos hablando, creo que hay que hacer un trabajo fuerte en materia de inclusión financiera, y también creo yo que desde la UIF o desde el regulador y desde los reguladores, para el Banco Central también, hay que tomar políticas muy activas en ese sentido. Sí, y hablando de esto, también es importante que el regulador tenga en cuenta que la buena regulación o la buena gestión de la UIF no necesariamente es la gestión del garrote.
Yo tiendo a pensar que es al revés. Y una de las cosas que yo siempre me gusta plantear, hoy el sujeto obligado que cumple con todo el programa de cumplimiento, destina muchos recursos humanos y económicos a tener un buen sistema de prevención, con sistemas económicos, buenos asesores, un directorio comprometido, no tiene ningún incentivo más que el hecho de irse a dormir un poco más tranquilo. ¿Y qué hablo de incentivo? Pues las regulaciones se basan hoy en incentivos. No tiene un incentivo de que porque hay un sistema funcionando, porque hay herramientas tecnológicas, etcétera, tengan un atenuante o un eximente de sanción. No está ni siquiera como un elemento a ponderarse. La UIF puede o no ponderarlo. Debería hoy, como sucede en el Criminal Compliance, donde tener un canal de denuncias, etcétera, expresamente la ley de responsabilidad empresaria lo prevé como posibilidad atenuante. En un sistema que hoy es tan complejo como el de la UIF y tan costoso, es posible que tuviésemos que empezar a pensar, además de qué, vamos a decir, castigos tenemos para darle a los sujetos obligados, qué incentivos más claros y proactivos tenemos para darle para que ese cumplimiento se mantenga. Claro, si no sería como fijar un piso muy debajo, digamos, un piso muy estándar, digamos, un estándar, digamos, muy bajo para el requerimiento de la norma. Yo quería hacerte una pregunta, desde el punto de vista ya sancionatorio, ¿no es cierto? ¿Cómo está funcionando hoy el sistema? Bueno, hoy el sistema necesita urgentemente es una de las grandes necesidades de modificación normativa. Hoy el único tipo de reproche sancionatorio que tiene la norma es la multa, que ya deja un antecedente. No existe el apercibimiento, como existe en casi todos los regímenes sancionatorios. Que está en el proyecto de ley. Ni las correctivas. Eso es una de las cosas que se celebran del proyecto de ley, que aparece, por un lado, las correctivas para el área de supervisión. Yo entiendo que tendrían que estar también en el capítulo de sanciones. Creo que ahí hay un problema de entendimiento. Coincido con vos. Ya lo escuché a los funcionarios diciendo, porque la correctiva no es una sanción, casi podríamos decir que es una falta de conocimiento de cómo funciona hoy lo que se llama regulación responsiva. Es muy técnico, pero hoy la posibilidad de que se cierre un sumario con una correctiva está aceptado en los diseños, vamos a decir, sancionatorios más modernos. Por lo menos nos trae el proyecto de ley el apercibimiento, que es la posibilidad de que un sujeto obligado que presenta su descargo... Pero es una ridiculez, perdón que lo diga así, es una ridiculez eso, porque de alguna manera, entonces, vos no podés plantear en el régimen sancionador absoluciones, porque no son sanciones. No está planteado. Bueno, no hay, de hecho. Caes en ese capítulo y sos culpable, eso es para otra cápsula, me parece. Buen enfoque. Sí, no está planteado. De hecho, las únicas posibilidades que tenés siempre desembocan en un proceso donde tenés algún tipo de sanción, desde más leves hasta más graves, ¿no? Yo he tenido errores que hemos detectado y hemos corregido de mal cómputo en plazos de prescripción, por ejemplo. Sí. Y nuevamente, en esto de la tormenta perfecta, hoy tener una sanción WIF significa un gran peso sobre la espalda de cualquier director de un sujeto obligado que tiene que después cargar con eso, y incluso en directorios, de golpe una persona que fue sancionada es como ser PEP, ¿no? Son estas cosas que suceden que capaz que a ese directorio no le conviene tener dentro de su directorio justamente una persona sancionada, por lo que significa después acceso a servicios o productos financieros, etc. Bueno, para cerrar, déjame hacer el paralelismo con los goles entonces. El gol que falta es que, así como cambió la regulación, sobre todo en el sector financiero, para incluir el enfoque basado en riesgo, ahora falta que las sanciones incluyan el enfoque basado en riesgo. Me parece, coincido. Bueno, muchas gracias por venir, la verdad que espectacular. Muchas gracias, chicos. Un abrazo.